Vamos dejando todo listo para empezar. Correcto, ya estamos acomodando todo. Casi listos. Sí, pues, el día de hoy, un cordial saludo a todos los estudiantes. Muchas gracias, muchachos, por dar su examen. Muy bien. Ahora sí, hoy vamos a estudiar desde el tercer militarismo hasta los últimos gobiernos del Perú. Como tú podrás ver, ahí lo tienes al señor Sánchez Cerro, personaje muy importante del tercer militarismo, ¿no? Él es Luis Miguel Sánchez Cerro. Pero el otro señor que ves a continuación es un representante de la primavera democrática, ese señor Bustamante Rivero, ¿no? José Luis Bustamante Rivero. Él era doctor en leyes, experto, claro. Con decirte que en su vejez él llegó a presidir la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Sabías tú eso? Perú tuvo el privilegio de tener a un juez en La Haya. ¿Y quién es este señor que está acá? ¿Lo recuerdas? De repente, ¿ah? ¿Quién es él? Ah, profe, él es Manuel Odría. Manuel Odría, 8 años en el poder. El famoso Ochenio. Ahora hablaremos un poco de Odría también. Al otro lado, observamos al señor Juan Velasco. Él es Juan Velasco Alvarado. ¿Y abajo quién es? Mira, tenía 35 años cuando fue candidato a la presidencia y ya cumplió 36, fue proclamado presidente del Perú. Alan García Pérez, primer gobierno. ¿Sí? Y al final tenemos ahí al señor Valentín Paniagua. Él es Valentín Paniagua, ¿no? Él gobierna después del gobierno de Fujimori, el denominado gobierno de transición. Para hoy día vamos a repasar todo esto. ¿Qué te parece? Claro, al final también contestaremos tus dudas, tus preguntas, siempre al final. ¿Vamos? Repasemos. El tercer militarismo va a tener como representante a Luis Miguel Sánchez Cerro. Una de las medidas más importantes de Sánchez Cerro, tú sabes que él lo sacó a Leguía, él le dio golpe de Estado a Leguía, es que Sánchez Cerro aprobó una ley de emergencia, ¿sí o no? La ley de emergencia. Con esa ley de emergencia, Sánchez Cerro persiguió a sus opositores, en especial al APRA, con el que el año 32, ¿te acuerdas? El año 32 hubo un conflicto, lo que se conoce mejor, profe, diga usted, la revolución aprista o la rebelión aprista del año 32, ¿no? Los apristas se sublevan en la ciudad de Trujillo contra Sánchez Cerro. Terminó muy mal, ¿no? Terminó muy mal. Claro, Sánchez Cerro mandó al ejército y la fuerza aérea y los apristas fueron masacrados. En el gobierno de Sánchez Cerro también se aprueba la Constitución de 1933. Esta Constitución establecía algunas novedades. Por ejemplo, se prohibía la reelección. El periodo presidencial duraría 6 años. Permite el voto femenino para elecciones municipales. Y esta Constitución decía que los partidos internacionales no pueden participar en elecciones. Los partidos internacionales. Pero, profe, ¿y eso? Es que el APRA se había fundado en México. Entonces, ¿qué decían ellos? Que era un partido internacional. No lo quería dejar postular al APRA, ¿entiendes? Pero también cuando gobernaba Sánchez Cerro, tú debes recordarte, hubo un conflicto con Colombia. Conflicto que incluso hubo un combate, ¿ah? El combate Huepi. No le fue bien al Perú. Pero cuando las tropas peruanas, sobre todo las de Lima, se disponían a partir para ir a pelear con Colombia, en esa circunstancia Sánchez Cerro es asesinado, ¿sí o no? Y por lo tanto, ahí tenemos un dibujo donde se ve cuando un joven llamado Abelardo Mendoza Leiva
Ese joven, probablemente, dicen los autores de la época, es muy posible que haya sido militante del APRA, disparó contra Sánchez Cerro y lo asesinó. Claro que a él también lo mataron, ¿no? Las fuerzas del orden, los militares también dispararon contra el joven y ahí quedó, ¿no? Aunque el APRA negó cualquier participación, el APRA dijo que ellos como partido no tenían nada que ver, pero este joven sí se encontró que tenía vínculos con el APRA, ¿no? Sánchez Cerro es reemplazado por el señor Óscar Benavides. Benavides va a aprobar el llamado Protocolo Peruano-Colombiano. Ese Protocolo Peruano-Colombiano ratificaba el Tratado de Salomón Lozano. Si bien es cierto, se evitó una guerra con Colombia, pero Colombia obtuvo algo muy valioso, un documento que le ratificaba que el trapecio amazónico les pertenecía. Eso fue el Protocolo Peruano-Colombiano. Por otro lado, Benavides había dado una ley, ojo, Benavides había una ley con la cual decía que les iba a dar libertad a todos los que estaban en la cárcel por razones políticas. Conversó con los líderes de los diferentes partidos o agrupaciones y les dijo que les iba a liberar a sus presos, pero eso sí, que le dejen gobernar, que no estén pues en protestas, marchas, ¿no? Y una de las cosas que va a quedar para la historia como obra de este señor es el hecho de que se aprobó la creación del Seguro Social Obrero. Los obreros lo van a querer por eso, por supuesto. Y también el inicio de la carretera panamericana. Benavides va a permitir que haya elecciones y lo que viene acá es ya la primavera democrática, por ejemplo, con Manuel Prado. No olvides que cuando gobernó Manuel Prado, Perú afrontó una guerra con Ecuador, ¿sí o no? Cuando gobernó Prado, se va a firmar el protocolo de Río de Janeiro, con Prado Gartechi, primer gobierno. Sin embargo, en la primavera democrática también tenemos a José Luis Bustamante Rivero. Una de las medidas más importantes de Bustamante y Rivero va a ser la ley de las 200 millas. Bustamante Rivero va a ser uno de los defensores de la riqueza marina del Perú y en ese sentido le va a decir a las potencias que, bueno, si quieren seguir pescando acá, tienen que pagar sus impuestos, sus empresas tienen que obtener las licencias necesarias porque Perú tenía derecho sobre 200 millas. Cuando gobernaba Bustamante Rivero, también se crea la ONU, las Naciones Unidas, y Perú se hizo miembro de las Naciones Unidas. Bustamante también aprobó una ley que él es Bustamante, ¿no? Él es Bustamante Rivero. José Luis Bustamante Rivero también aprobó una ley a favor de los indígenas o los campesinos. ¿Te acuerdas qué ley era? La ley del Yanaconaje. Con la ley del Yanaconaje se daba o se establecía que se les debía pagar un salario a los campesinos. Otra etapa importante va a ser el ochenio, ¿no? El ochenio de Manuel Odría. Ah, Manuel Odría es un personaje, pues, ¿no? Cuando él gobernó, se aprobó la Ley de Seguridad Interior. Odría persiguió sobre todo a los apristas, ¿no? A sus opositores en general, por supuesto, pero en especial los apristas. Cuando Odría gobernó, también se establece el seguro social del empleado. Profesor, disculpe, hace un momento usted me mencionó que Benavides establece el seguro social obrero, ¿sí? Lo que pasa es que dos cosas, ¿no? La primera es que el Hospital Obrero Guillermo Almenara, ese que está en la Avenida Grau, ya quedaba chico, pues. Entonces, muchos dijeron que debería construirse un hospital especialmente para empleados. Es el Rebagliati, el que está en la Avenida Salaberry.
Algunos empezaron a decir, yo no soy obrero, yo soy empleado, yo soy administrativo, yo soy funcionario. Tal vez no me creas, pero algunos quisieron hacer la distinción entre obrero y empleado. Y eso se crea o se construye el hospital del empleado, que también es conocido como el Rebagliati. En la avenida Salaverry está, ¿no? En el Ochenio de Odría también se van a construir las grandes unidades escolares, que el Melitón Carvajal, que Alfonso Ugarte, que Bartolomé Herrera. Esos colegios grandes se construyen en el Ochenio. Ahí está Odría. No podemos pasar por alto que en el gobierno de Odría va a haber bonanza económica. Sí hubo bonanza económica, pero ¿por qué se dio la bonanza económica? Porque el mundo vivía lo de la guerra de Corea, ¿me entiendes? La guerra de Corea se da en el contexto de la Guerra Fría, pues. Corea del Sur versus Corea del Norte. Se dice que Corea del Sur tenía respaldo, ¿no?, de Estados Unidos, y Corea del Norte respaldo tanto de la URSS como China. Pero el Perú también llegó a la misión Klein, y la misión Klein recomendó, ojo, la misión Klein recomendó una apertura de los capitales extranjeros. La misión Klein recomienda apertura a las inversiones extranjeras. Otra obra de Odría que queda en la historia es el voto femenino para elecciones presidenciales, ¿no? Algunos dicen que parece que Odría quería un periodo más. En su cabeza estaba por ahí un periodo más, pero eso implicaba que el Congreso apruebe la reelección. ¿Entiendes? Porque la Constitución del año 33, la que estaba vigente, no permitía la reelección. ¿Estamos? Muchos dicen que Odría aprobó el voto femenino para elecciones presidenciales porque tenía la esperanza de que por ahí se apruebe la reelección y él postular, y obviamente también obtendría votos femeninos, ¿no? Pero no se dio, profesor, no se dio. Por lo tanto, veamos ahora. Ah, por cierto, el Estadio Nacional, ¿no? El Estadio Nacional es obra del gobierno de Odría. Así es. El año 56 asume por segunda vez el poder Manuel Prado Gartechi en la nominada convivencia. Dice que esta fue una convivencia porque Manuel Prado había pactado con el APRA. No fue un pacto. Y cuando gobernó Manuel Prado, se va a iniciar el boom de la pesca, el boom pesquero. Y a Prado también se le atribuye el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo Prado? Se dice que convocó a representantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y los convierte en Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Lo convierte así. Pero Prado también tuvo que hacer frente a una situación, ¿no? Porque justo en el mundo está la Revolución Cubana. Es un cubano de Fidel Castro, Che Guevara, ¿sí? Y curiosamente hubo una reunión de la OEA, Organización de Estados Americanos, hubo una reunión. Y Prado envió pues al ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Porras Barrenechea. Como tú sabes, Raúl Porras votó en contra de cualquier sanción contra Cuba. Él votó en contra. Ahí está Prado, él es Prado Ugarteche. ¿Cómo reaccionó Prado Ugarteche cuando se enteró que Porras había votado en contra? Se molestó mucho, le llamó la atención. Es más, le dijo que por decirlo así, se retracte y cambie su opinión.
Porras le dijo que no. No te olvides que Porras Barrenechea es el personaje que está en tu billete de 20 soles. Porras le dijo que no lo iba a hacer. Así que le pidió, el presidente Prado le pide que vuelva al Perú y Porras presentó su renuncia, ¿eh? Porras renunció, claro que sí. Y continuó un tiempo como profesor universitario, ya continuó un tiempo como profesor universitario. O sea, en ese sentido, Porras no estaba preocupado tanto por conservar un empleo, ¿no? Muy bien. Hubo en el año 62 elecciones en las que, no sé si tú recuerdas, te conté, Víctor Raúl había quedado primero, segundo había quedado Belaúnde, tercero Odría, pero no había alcanzado el tercio mínimo de votos. Se dijo que el Congreso tenía que tomar la decisión, ¿no? Pero antes que el Congreso tome la decisión hubo golpe de Estado, pues. Hubo golpe de Estado, ¿no? Y esa es la Junta Militar, pues. La Junta Militar del año 62 fue presidida por el señor Ricardo Pérez Godoy, pero Ricardo Pérez Godoy tenía el apoyo de Nicolás Lingley, tanto Ricardo Pérez Godoy como Nicolás Lingley. Una obra muy breve, porque ellos se quedaron solo un año, era como un gobierno transitorio nomás, porque iban a convocar elecciones. Y en el poco tiempo que estuvo en el poder, la Junta Militar crea la ley de base de la reforma agraria, que se supone se iba a aplicar en la Convención Cusco. Ese señor que estás viendo ahí se llama Nicolás Lingley. Cuando hubo el golpe de Estado, quien presidía la Junta era el señor Ricardo Pérez Godoy. Pero no pasó mucho tiempo y el mismo ejército lo relevó del mando y lo puso a Nicolás Lingley. ¿Ya? Ya para el año 68 o 63 al 68, Belaúnde gana las elecciones, derrota a Víctor Raúl y derrota a Odría. Y Belaúnde Terry gobierna en lo que algunos le han denominado el gobierno de los 100 días, ¿no? El gobierno de los 100 días le han denominado también. No porque dure 100 días, sino porque Belaúnde, siendo candidato, dijo que en los primeros 100 días verían obras. A eso se refería Belaúnde Terry. Una de las obras más notorias de Belaúnde, una de sus obras más conocidas, va a ser la carretera marginal de la selva. Claro, para la selva muy significativa esa obra, ¿no? Ya el gobierno había creado la carretera panamericana, ya sea norte, sur, ¿no? O la carretera central, pero le faltaba su carretera a la selva, ¿sí o no? Claro. Con Belaúnde también se crea el Banco de la Nación. Banco de la Nación, el aeropuerto Jorge Chávez, el alcalde Luis Bedoya Reyes hizo la vía expresa, pero todos saben que con Belaúnde va a haber el famoso escándalo de la página 11, ¿no? El escándalo de la página 11, en la cual se firmará el acta de Talara. ¿Cómo es eso? A ver, te voy a contar. Perú y la compañía norteamericana International Petroleum Company llegan a un acuerdo. La IPC o International Petroleum Company devolvía la Brey Pariñas, zona petrolera en Piura. Perú le iba a entregar la refinería de Talara, ¿no? Pero de repente se denunció que la página 11 de ese contrato, que la página 11 había desaparecido. Todo el Perú se preguntaba, ¿qué dice esa página? ¿De qué hablaba? Lo que siempre se ha comentado es que esa página hablaba de precios. Al parecer, ¿a cuánto Perú le daba el petróleo a los norteamericanos? Muchos consideraban que estaba siendo muy favorable a Estados Unidos, bueno, me refiero a esa compañía, ¿no? Se dicen que
era muy favorable a estos señores. Pero al final, los militares dan golpe de Estado. Lo sacan a Belaúnde del poder, ¿sí o no? Claro. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el gobierno de las Fuerzas Armadas. Ese gobierno va a durar 12 años. Claro, los militares se quedaron 12 años en el poder. Hubo dos fases. La primera fase es la de Juan Velasco, ¿no? Juan Velasco que gobierna del 68 al año 75, de ahí por qué le conocen como el sextenato. Velasco se quedó del año 68 al año 75. 7 años, profe, claro. En ese tiempo, Velasco va a expropiar la IPC, la International Petroleum Company, y Velasco va a crear Petroperú. También se va a crear SINAMOS, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. ¿De acuerdo? Se crea SINAMOS. Velasco buscaba el respaldo de los sectores populares. Según se dice, Velasco hacía algunas obras para los pueblos jóvenes, asentamientos humanos. Mucha gente se sentía muy agradecida por esas obras y lo respaldaban, pues, ¿no? Muchos dicen que fue un mecanismo como Velasco buscaba el respaldo de los sectores populares. Sin embargo, a Velasco lo que más le recuerda a la gente es lo de la reforma agraria, que por cierto es polémico, criticado, porque hay diversas opiniones, ¿no? Hay quienes dicen que no se les debió quitar su propiedad a estos señores poderosos, que por qué le quitaron sus tierras, que nadie tiene por qué quitarte tus tierras, pero también hay otros que dicen sí, pero los campesinos estaban en condición de servidumbre, durante toda su vida eran sirvientes, no tenían tierras, y la pregunta es ¿por qué la tierra estaba en manos de pocos y por qué miles estaban en condición de sirvientes? Sí, pero no tienen por qué quitarte tu tierra, tu propiedad. Bueno, es un tema interesante. Velasco hizo esta reforma agraria y algunos se centran en la parte macroeconómica, ¿no? ¿Cuál es la parte macroeconómica? Dicen, no ha habido un fracaso. Muy bien, entonces lo enfocan por el lado de que no hubo resultados en cuanto a la producción, dicen, ¿no? La producción se vino abajo, Perú hasta tuvo que importar alimentos. Hay quienes consideran que los campesinos no estaban preparados para ese cambio, porque Velasco cuando hizo la reforma agraria, crea CACs, Cooperativas Agrarias de Producción Social, y crea SAIS, Sociedad Agrícola de Interés Social. Vuelvo a repetir, es un tema polémico porque algunos tienen su punto de vista, muy respetable, eso sí, muy respetable. Pero a Velasco, ¿quién lo saca del poder? A Velasco lo saca del poder Francisco Morales Bermúdez. ¿Te acuerdas del tacnazo? El famoso tacnazo. Morales Bermúdez se pone de acuerdo con el alto mando y lo sacó del poder a Velasco. Pero Morales Bermúdez tuvo que hacer frente a las diversas huelgas nacionales, muchas huelgas nacionales, y va a tener que permitir, porque lo permite, que se convoque a una asamblea constituyente. Como resultado de esa asamblea constituyente, se elabora la Constitución de 1979, que es la penúltima constitución de la historia, la penúltima. Esta Constitución del año 79 establecía el voto a los analfabetos. Es la primera Constitución que les da el voto a los analfabetos. Establece la ciudadanía a los 18 años. Por supuesto,
Y también, esta constitución establecía la segunda vuelta electoral. Si un candidato no alcanzaba el 50%, era necesaria una segunda vuelta. Ya, esa constitución lo permitía. Por otro lado, el denominado retorno a la democracia, Belaúnde Terry es elegido por segunda vez. Una cosa bien curiosa, ¿no? A Belaúnde lo había sacado Velasco, ¿o no? Por lo de la página 11, ¿no? Pero la gente ahora volvió a votar por él. La gente consideraba que Belaúnde había sido un demócrata, que Belaúnde había respetado los derechos ciudadanos. Es más, Belaúnde cuando asumió el mandato por segunda vez, devuelve los medios de comunicación, los devuelve. Y si decimos devuelve es ¿por qué? Porque en el gobierno de Velasco se recortó la libertad de expresión, pues. Los canales de televisión, radio, periódicos, revistas, habían sido confiscados. Belaúnde lo devolvió. Pero Belaúnde tuvo que hacer frente a un conflicto con Ecuador, conflicto del falso Paquilla. Perú le hace frente a esa situación y las tropas peruanas logran defender su territorio y expulsan a las tropas ecuatorianas. Cuando gobernó Belaúnde, también surgieron los movimientos subversivos o terrorismo de Sendero Luminoso y de MRTA. Con Alan García, el primer gobierno de Alan tuvo una economía heterodoxa que nos llevó a una hiperinflación en la historia peruana única. No ha habido jamás una experiencia cercana siquiera a la mayor hiperinflación con el gobierno de Alan. Alan aplicó control de precios, Alan aplicó subsidios a los alimentos, Alan creó un dólar MU, mercado único de cambio, ¿no? Dólar MU, mercado único de cambio. Alan García le anunció al mundo que solo iba a pagar el 10%, ¿no? Anunció que solo pagaría el 10%. Resultado, el Fondo Monetario Internacional decidió sancionar al Perú. El Fondo Monetario Internacional sanciona declarando al Perú país inelegible. Nadie te compra, nadie te vende. No. Y bueno, pues, quienes vivimos en la época de Alan sabemos lo que es hacer cola. Ya para el año 90, Fujimori toma el poder. Fujimori aplica un shock económico, el famoso shock. Su ministro de Economía, Hurtado Miller, pasa la historia porque dice que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. Con la Constitución del año 93, Fujimori establece las bases. Claro, ya Fujimori había aplicado el denominado autogolpe, ¿no? Con ese autogolpe no había Congreso, o sea, había disuelto el Congreso. Entonces se convoca al CCD, Congreso Constituyente Democrático, y se hizo la Constitución del año 93, que es la actual. Ahora, un detalle muy importante. En ese momento, la Constitución del 93 sí permitía la reelección, en ese momento. Luego que ya sale Fujimori, eliminan la reelección. O sea, la actual Constitución no permite reelección. Pero cuando Fujimori lo establece, sí. Por eso, Fujimori tuvo su primera reelección, ¿o no? Antes de eso, en el primer gobierno de Fujimori había ocurrido un conflicto con Ecuador, lo que también se va a conocer como la guerra del Cenepa, ¿no? La guerra del Cenepa. Ya para el segundo mandato, o sea, para su primera elección, Fujimori había derrotado a Vargas Llosa, ¿no? Lo derrotó a Mario Vargas Llosa. Para su segunda elección, Fujimori derrota a Javier Pérez de Cuéllar, dos veces secretario general de las Naciones Unidas. Pero en el segundo gobierno de Fujimori también va a acontecer la crisis de los rehenes. Y cuando nos referimos a la crisis de los rehenes es cuando miembros del MRTA habían tomado la residencia del embajador japonés Morihisa Oki, ¿no?
Y eso llega a su fin con el operativo Chavín de Huántar. Y la paz definitiva con Ecuador se firma, ¿no? Paz definitiva con Ecuador se va a firmar con el Acta de Brasilia, ¿ya? El Acta de Brasilia, correcto. Luego vendrá Valentín Paniagua. Con Paniagua, a propósito, se firman los primeros contratos de explotación del gas de Camisea, ¿sí? Y se crea la Comisión de la Verdad para investigar todos los casos de violación de derechos humanos de 1980 al año 2000. Para eso se crea la Comisión de la Verdad, para investigar todos los casos de violación de derechos humanos del año 80 hasta el 2000. Luego de el señor Paniagua, entra Alejandro Toledo. Alejandro Toledo va a recibir el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿ya? Y en ese informe final se dice como conclusión que durante esta etapa del año 80 al 2000 hubo más de 69.000 muertes, más de 69.000 muertes. Eso decía el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Toledo establece su programa Mi Vivienda, con la cual se van a construir departamentos o depas para mucha gente. También se va a crear, por cierto, ¿no? A precios cómodos. No es que el Estado te regalaba la casa, no. El gobierno emprendió proyectos de construir viviendas o depas y se daba pues a un costo que sea accesible a las personas, crédito en todo caso, ¿no? Créditos a 20 años, la gente pues sacaba sus departamentos, ¿no? También se creó el programa Techo Propio, ¿no? Techo Propio, con lo que las personas pueden acceder a algunos créditos para poder techar su casita. También hubo un proyecto llamado a trabajar urbano, ¿no? Pero la gente le recuerda a Toledo esta famosa carretera interoceánica, que por cierto, pues en noticias hemos visto que hoy hay un proceso de investigación, ¿no? Están investigando ese asunto. Alan García llega al poder por segunda vez. Alan García llega al poder. Cuando Alan gobernó por segunda vez, Perú afrontó la epidemia AH1N1. ¿Sabían ustedes eso? Claro. También se superó las clases, pero eso fue 15 días, no más no fue, ¿ah? Sí había vacuna, pero, o sea, para la influenza sí había vacuna, pues. Y no era tan peligroso como es el COVID, ¿no? Ya el COVID es otra cosa, pues, ¿no? Parte de la historia humana, ¿ya? Con Toledo se había empezado las negociaciones del TLC con Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio. Pero, además, Toledo invitó al Perú al presidente de Estados Unidos, George Bush. George Bush vino al Perú, claro. Pero Alan, en su gobierno se va a ratificar el TLC con Estados Unidos. Se ratificó. Con Alan también se mandó remodelar esos colegios de la época de Odría, los colegios de grandes unidades escolares. Alan los mandó remodelar, pero les llamó ahora colegios emblemáticos, así, colegios emblemáticos. Incluso el Estadio Nacional, no es broma, el Estadio Nacional es de la época de Odría, ¿sí o no? Alan García mandó remodelarlo al Estadio Nacional, ¿no? Una remodelación. Y después han venido otras remodelaciones, ¿no? Por ejemplo, para los últimos Panamericanos, al Estadio Nacional dieron otra remodelada, ya quedó pues muy bien, ¿no? Claro que sí. ¿Qué les pareció? Hemos hecho un pequeño repaso, algo fugaz, porque ustedes tienen que practicar, así que vamos a resolver preguntas, ¿ya? Entonces, al final ya contestaremos tus preguntas también, ¿sí? A ver, entonces, esto lo dejamos para el final, para el final. Todavía no lo pienso. Ya, ya. Vamos a las preguntas. Y eso lo prometo al final ya, pues, ¿no? Ahí vamos a hacer una línea del tiempo.
Pero primero resolvamos, a ver, la parte práctica de la clase. Vamos, chicos, a partir de este momento, usted tiene que resolver, ¿ya? A ver, pregunta uno, manda tu respuesta, por favor. Uno, lúcete. La uno, vamos, la uno. ¿Cuál es tu respuesta en la uno? Vamos, campeón, vamos, la uno. Vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Qué has marcado en la uno? A ver. La Constitución del año 33 trajo comunes sus nuevas disposiciones. Ciudadanía a partir de 8 años, no, profe, el año 79 todavía ya. Sufragio femenino para elecciones generales, eso es con Odría. ¿La interpretación auténtica existió? Sí, Fujimori. D, periodo presidencial 6 años, esa es la respuesta, la D. El periodo presidencial 6 años, la D. Vamos a la 2, vamos a la 2. Resuelve, resuelve. Ya, a ver la 2, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? La 2. Respecto al tercer militarismo, ¿cuáles de los siguientes enunciados son correctos? Dice, ¿ah? A ver, conflicto con Colombia, tercer militarismo, sí, y justo antes de eso lo matan a Sánchez Cerro, pues, ¿no? La uno sí. Ley de base de la reforma agraria, ese junta militar, no. Banco Central de Reserva del Perú, sí es con Sánchez Cerro, ¿ah? A ver, el Banco de Reserva era con Leguía y con Sánchez Cerro lo remodelan. Viene la misión Kemerer. Mm, ya. Entonces la 3 sí, ¿ah? La 3 sí. Ley de anaconaje, ese es Bustamante. Bustamante Rivero. Uno y 3 la B. La B de bueno. 3. El estallido de rebeliones sociales en el gobierno de Sánchez Cerro se debió al establecimiento de qué? A ver la 3. A ver, ¿cuál será la 3? Ley de emergencia, toques de queda, ley de seguridad interior, nueva constitución. Claro, la ley de emergencia, ¿sí o no? Al dar ley de emergencia, muchos se van a rebelar. El APRA, por ejemplo, el APRA, la A, ley de emergencia. 4, a ver la 4. ¿Qué dice la 4? A ver la 4. En el gobierno de Manuel Odría, nuestro país adoptó una economía de tipo liberal, claro, la cual fue señalado por la misión Klein, ¿no? La misión Klein vino al Perú en la época de Odría y la misión Klein planteó apertura a los capitales extranjeros, apertura a las inversiones privadas, pero extranjeras. La C de campeón, ¿ah? La 4, la C de campeón. Sigamos. Uy, la 5. A ver, te espero, la 5. A ver, la 5, la 5.
Claro, en la 5 tú tienes que haber marcado la B de bueno. Estallido de la guerra de Corea incrementó las exportaciones, claro. Debido a la guerra de Corea, cuando se enfrentó Corea del Sur y Corea del Norte, Perú empezó a exportar más, porque Perú exporta materia prima, pues, también alimento. Entonces, Perú empezó a exportar más. La B de bueno. Vamos a la 6. A ver, te espero la 6. Contesta la 6. A ver, ¿se crea el CAEM? Sí, correcto. ¿Favoreció a los sectores oligárquicos? También, correcto. ¿Construye grandes unidades escolares? También. Ya van tres verdaderas, ¿ah? Firmó el protocolo pero no colombiano, no. Eso es en la época de Benavides. Tres verdaderos, un falso. La D, doctor. La D, doctor. Vamos a la 7. A ver, contesta la 7. Vamos a la 7, la 7. Sobre la selección del año 62 indica aspectos importantes. A ver, ¿qué dices tú? ¿Puedes o no puedes? Vamos, vamos. Año 62, ¿ah? Para ser proclamado ganador se debió obtener el 50%. No, solo el 33%. Falso. Tercio mínimo de votos. Víctor Robles de la Torre obtiene el primer lugar, sí, aunque no obtiene el tercio mínimo de votos. El Congreso debía decidir a quién proclamar ganador, también es cierto. Ricardo Pérez Godoy lideró el golpe de Estado contra Manuel Prado, verdad. El APRA forma una alianza, no, falso. Con Nación, no, falso. 2, 3, 4. La D, doctor. La 7, la D, doctora. Ya. Vamos a la 8. Claro, pues Manuel Prado eliminó la ley de seguridad interior, la B, ¿sí o no? Eliminó la ley de seguridad interior. La ley de seguridad interior la había aprobado Dría. Prado lo elimina. La B de bueno. Vamos a la 9. Vamos a la 9. ¿Cuál es la 9? ¿Qué has marcado? Se inicia el boom pesquero, se crean CACs y SAIS, se aprobó la ley de Naconaje, se crearon con la nación. De Juan Velasco podemos citar CACs y SAIS, Cooperativa Agraria de Producción Social y Sociedad Agrícola de Interés Social, SAIS, la B de bueno. ¿Sí o no? Cooperativa Agraria de Producción Social era con las tierras agroindustriales de los terratenientes, Barón del Azúcar. Y SAI, Sociedad Agrícola de Interés Social, era con la tierra de los gamonales, hacendados de la sierra. La B de bueno. 10. Vamos a la 10. Resuelve.
¿Cuál es la 10? ¿Cuál es la 10? La respuesta en la 10 es la B, ¿sí o no? Convocó elecciones municipales. Sí, es que en el gobierno militar de Velasco y Morales no hubo elecciones municipales, pues. La B, se convocó elecciones municipales. 11. Sobre el primer gobierno de Alan García indique las posiciones correctas. A ver, vamos a la 11. Contesta la 11. Sobre el primer gobierno de Alan García indique las posiciones correctas. A ver, vamos. Contesta la 1. Sobre el primer gobierno de Alan García indique las posiciones correctas. 1. Afrontó el conflicto de Falso Paquilla. No, ese es Belaunde. ¿Aprobó la ley de extensión de la banca? Sí. Intentó estatizar la banca, pero no pudo. Su política económica fue heterodoxa, cierto, cierto. Limitó el pago de la deuda al 20%, no al 10%. Solamente 2 y 3, la C de campeón. La C de campeón. Vamos a la 12. Hurtado Miller, ¿no? ¿Te acuerdas que Hurtado Miller dijo que Dios nos ayude? ¿O escuchaste eso? La 12, la D, doctor. 13 ya, 13. Vamos a la 13. A ver, dice sobre los gobiernos de Alberto Fujimori, ¿no? ¿Se convoca el CCD? Sí. ¿Se convoca el Congreso Cuestionario Democrático? Sí. ¿Se aprobó la Constitución del 93? Sí, también. Dos verdaderos, ya. ¿Se crea Sinamos? No, pues, no. Sinamos es de Velasco. Subsidios en la época de Alan. Dos verdaderos, dos falsos. La B, ¿no? La B de bueno. ¿Está bien? La B de bueno. Vamos a la 14. 14. A ver, la 14 es un acontecimiento del gobierno de Valentín Paniagua. ¿Qué dices tú? ¿La firma el contrato de la camisea? Puede ser. Policía Nacional del Perú es con Alan, ¿ah? Alan García. Cuando es la fusión de la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. La CFP con Fujimori. La Torre Gemelas es cuando estaba Toledo. Toledo. La respuesta es la A. ¿Sí o no? La A de abogado. Vamos a la 15. Ya, terminamos con la 15, ¿no? Claro, ahí en la 14 era la A, pero la 15, a ver. ¿Alejandro Toledo crea la Comisión de la Verdad? No, eso lo crea Valentín Paniagua. ¿Se inició la construcción de la carretera interoceánica? Sí, la 2, correcto. ¿Se remodeló la Gran Unidades? No, eso es con Alan. ¿Se firmó el TLC con Estados Unidos? Sí, sí.
2 y 4. 2 y 4, la B. ¿Está bien? Ya. Entonces, voy a dejar de compartir un instante, ¿ya? A ver, un ratito, dejo de compartir. Espérate nomás, espérate un ratito. Ya, y ahora, listo. Vamos a compartir otra vez una línea del tiempo que he preparado para ti. Hay una línea del tiempo que puede serte útil. Ahí está, ve. Pero lo vamos a proyectar, ¿ya? Espérate. A ver, para 1900 o 1899, oficialmente comienza la República Aristocrática, ¿sí o no? Claro, ese gobierno de República Aristocrática comienza con el gobierno de Eduardo López de Romaña, ¿sí o no? Eduardo López de Romaña. A esa etapa pertenece los llamados varones del azúcar. Y a esa etapa pertenece el partido poderoso, el partido civil, ¿no? El llamado partido civil. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué presidentes pertenecen a la República Aristocrática? López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo, Augusto B. Leguía, Billinghurst, Benavides y otra vez Pardo, ¿no? Y eso termina con el golpe de Estado que da Leguía. Por eso la siguiente etapa, que empieza en 1919 y se prolonga hasta 1930, es el llamado oncenio de Leguía. No te olvides, ¿ah? Ya Leguía es a partir de 1919 hasta 1930. Ya pues, amigo, tú sabes que Leguía llamó a su gobierno la Patria Nueva. ¿Te acuerdas? La Patria Nueva. ¿Y por qué iba a ser nueva? Porque era anti-oligárquica, era anti-partido civil. No te olvides que Leguía va a gobernar con el respaldo de la clase media, ¿no? Con el respaldo de la clase media. Muy bien, claro que sí. Hoy día es importante aclarar que Leguía es un personaje polémico, ¿no? Porque muchos consideran que con él, pues, Lima se modernizó, profesor, gracias a Leguía. Lo que pasa es que justo cuando Leguía gobernó hubo el centenario, pues. ¿No ves que Leguía es de 1919 a 1930? Ya, pero en 1921 Perú celebraba el centenario. Y con Leguía sí hay que admitir que Lima cambió su rostro porque se construyeron avenidas, se construyeron caminos. Pero eso fue con la ley de conscripción vial, profe, hizo trabajar a los campesinos. Pero ¿a quién lo saca Leguía? Ya Leguía nos había vuelto muy dependientes de los capitales norteamericanos, ¿no? Señores, Sánchez Cerro. Sánchez Cerro lo sacó el poder a Leguía. Sánchez Cerro comenzó el tercer militarismo. Pero Sánchez Cerro, como hemos visto hoy, ¿no? Persiguió a los apristas incluso, ¿no? No solo Sánchez Cerro, también estuvo el señor Prado Ugarteche, ¿sí o no? Y entonces acá, a manera de cronología, del año 39, ¿qué comienza? Comienza la primavera democrática con el gobierno de Prado Ugarteche, ¿sí o no? Estamos tratando de verlo de forma esquemática, pues, ¿no? En línea del tiempo, más o menos para ubicarnos, pues, ¿no? Claro, porque a veces ha habido preguntas en las que tienes que establecer orden cronológico, ¿me entiendes? Entonces, de repente tú te acuerdas la obra del presidente, pero no te acuerdas el año. Entonces, más que aprenderte el año es buscar que tengas un panorama completo de esto. Ahora, el año 48 aparece el Ochenio Odría, ¿no? No te olvides que Odría, cuando llega al poder, llegó con el respaldo de los sectores oligárquicos. Por eso Odría a su gobierno también le llaman la Revolución Restauradora,
Pero ¿cómo que restaura ahora? Es que se estaba restaurando en el poder a los sectores oligárquicos. La convivencia. ¿Por qué la convivencia? Mira, otra vez Prado, ¿ves? Prado está viejito ya. Acá está Prado joven y Prado ya mayor. Prado pactó con el APRA. Prado tuvo como aliado a Víctor Raúl Haya de la Torre. Prado le promete al APRA eliminar la ley de seguridad interior y le promete devolverle la legalidad, ¿no? Al APRA. Ya sabes que en el año 62 hubo una junta militar con el señor Ricardo Pérez Godoy, ¿no? Y luego reemplazado por Nicolás Lingley. El año 63, Fernando Belaúnde asume su primer gobierno, al que llamaron el gobierno de los 100 días, por las obras que prometió hacer. Él prometió en los primeros 100 días hacer obras. No es que gobernó 100 días, ¿no? Además que Belaúnde hizo obras interesantes, ¿ah? La carretera marginal de la Selva, el Banco de la Nación, Puerto Jorge Chávez. Pero el año 68 ya sabes que con lo del escándalo de la página 11, Juan Velasco da golpe de Estado en un gobierno que en el caso de él se prolongó hasta el año 75. Luego a Velasco lo saca el poder Morales Bermúdez, ¿no? El llamado Tacnazo. Morales Bermúdez permite la Asamblea Constituyente y se convoca elecciones y otra vez se eligió Belaúnde, mira ve. Otra vez Belaúnde. Ya está mayor, profe, ya está mayorcito, ya estaba mayorcito Belaúnde. Pero una de las primeras cosas que hizo Belaúnde y que llamó poderosamente la atención es que, ni bien juramentó al cargo, firmó un documento en el cual devolvía los medios de comunicación a sus antiguos dueños. ¿Qué implica eso? Que en el gobierno de Velasco los medios de comunicación fueron confiscados, pues la radio, televisión, ¿no? Sus auténticos dueños perdieron el control. Belaúnde les devolvió. Con Belaúnde tuvimos el conflicto del falso Paquilla, ¿no? Incluso el gobierno de Belaúnde hubo un fenómeno del niño muy fuerte, el del año 83, fenómeno del niño fuertísimo. Alan García, primer gobierno. Tenía 35 años cuando fue candidato, 35 años. Quienes consideran que Alan juramentó ya habiendo cumplido 36, pero igual no era joven, profe, claro. Sin embargo, con Alan tuvimos la mayor hiperinflación de nuestra historia republicana, ¿no? Hiperinflación. Luego viene Fujimori. Fujimori se va a quedar en 90 al 2000. Tuvo una primera reelección. Quiso una segunda reelección hasta su caída, ¿no? ¿Quién lo reemplaza? En el gobierno de transición, Valentín Paniagua. Ahí está Valentín Paniagua, ¿no? Él lo reemplazó. Claro, en todo caso, Fujimori se había ido a Japón, ¿no? Y presentó su renuncia, pero el gobierno no aceptó. En 2001, Alejandro Toledo llega al poder. Ahí está Alejandro Toledo. Ya hemos comentado el programa Mi Vivienda. También él también establece un plan llamado Huascarán. No sé si has escuchado o recuerdas, ¿no? El llamado Plan Huascarán, que se supone que era internet para los colegios estatales. Se buscó que las instituciones educativas estatales también cuenten con internet, lo que implicaba también salas de cómputo, ¿no? Había que remodelar el colegio con la sala de cómputo. Ya para el 2006, otra vez Alan García, ¿no? Algo curioso, algo anecdótico, es que Alan en su primer gobierno había anunciado el tren eléctrico, no les miento, en su primer gobierno anunció el tren eléctrico, que antes no había tanta movilidad como ahora, pero ahora tú tienes buses, tienes mototaxi, tienes colectivo, cualquier cantidad, ¿no? Pero en la época de Alan, eh,
De su primer gobierno habla. En su primer gobierno, como no había muchos buses, la gente iba colgada de los carros. Uf, el cobrador tenía que estar colgado ahí en la puerta, ¿no? ¿Cuánta gente llenaba el carro? Por eso que decían que una necesidad del Perú era necesidad de transporte, ¿no? Y Alan había anunciado ya el inicio de las obras para construir el tren eléctrico. Incluso trajo algunos vagones, los presentó, ¿no? Pero al final la obra no se hizo, pues. Quedó inconclusa en todo caso. ¿Cómo la había, no? Curiosamente Alan vuelve y ya lo reinaugura, pues, ¿no? O sea, lo terminan, digamos, y ahí está, pues, lo que se conoce como la línea uno o el Metro de Lima, ¿no? El Metro de Lima, claro que sí. Y bueno, ya vendrán otros gobernantes. El prospecto de admisión nos pide más o menos hasta Toledo, hasta ahí nos pide prospecto de admisión. Ya lo que viene es la actualidad que usted también conoce, ¿no? ¿Qué le pareció? Hemos procurado darle algo adicional a usted, algo adicional, pero queremos ahora también contestar sus preguntas de todo el curso. ¿Ah? Repasamos todo el curso, así que vamos muchachos, es la oportunidad de preguntar desde los primeros pobladores hasta el tema de hoy. Vamos a repasar. ¿Qué les parece? Nos quedan minutos para repasar juntos todo el curso. Vamos, vamos, anímense, anímense. Pregunten, ¿ah? Yo tengo que preguntar. ¿Ah? Hola a todos mis queridos amigos, a mi amigo Joel Omar, a Marjorie, a José Carlos, a la amiga Hayek, a Milagros y a todos, a Dharma, hola Dharma, la amiga Nayek, hola Nayek, Eileen Micaela también, Teresita, gracias Teresita, presente siempre, Cielo Darlín y mis queridos amigos, muy amable su presencia siempre. Pero ahora ha llegado el momento de preguntar todo el curso preguntamos, vamos tigrillos. Y la primera pregunta que planteo yo, ya que tú no te animas, yo me animo a preguntar, es la siguiente. Agárrate bien, por favor. ¿Qué inca establece la diarquía? Uy, uy, uy. ¿Qué inca establece o restaura la diarquía? ¿Quién me contesta? Vamos, estamos repasando el curso, ¿ah? Ya yo repaso el curso, ya. Vamos, 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 vamos. ¿Quién me contesta? ¿Qué inca restaura la diarquía? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué inca restaura la diarquía? ¿Quién me contesta? Vamos, chicos, vamos, 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 contesten. Nada. El inca que restauró la diarquía fue... Acá hay una respuesta, hay una respuesta. ¿Qué pasa? Ah, ya ayer, por favor. La respuesta es Inca Roca. ¿Sabían ustedes que se establece que hay un Inca poderoso militar, Inca de Hanan Cusco? El Inca de Hanan Cusco, el Zapa Inca. Pero también habría un Inca del sector religioso, sector Urin. Claro. Muy bien, ahí está un mensaje interesante que manda la amiga Erika. Ahí está. Siempre estén conectados a su intranet y que todos vean los mensajes, por favor, por Pitaboc, dice la amiga Erika. Ahí está. Servicio a la comunidad. Buen día a todos. Es muy importante que siempre estén conectados a su intranet y que todos lean los mensajes que les envío por Pitaboc. Excelente. Muchas gracias. Ya, ahora sí, sigamos. Estamos hablando de Inca Roca, ¿no? O sea, se establece que haya dos incas, pero no significa que dos personas van a gobernar juntas, no. Poder es específico. Poder político-militar, Zapa Inca. Poder religioso, Inca de Urin, el Huilac Humu o sumo sacerdote. Ahora sí, otra pregunta, ya que los muchachos, tigrillos, por favor, pregunten, pregunten, muchachos, por favor. Pero en todo caso, yo sigo preguntando. Eh,
Hace poco me fui a comprar unos libritos, bueno, que la feria del libro y todas esas cosas, ¿no? Ya me fui a comprar mis libritos y me gustó en particular un libro que habla acerca de Pachacute. Claro, hay un libro que habla acerca de Pachacute, ¿no? Muy bonito, de María Rostorovsky, ¿no? Ahí te cuenta pues, los orígenes de los incas y ahí te muestra que el origen de los incas remonta a cuando ellos llegan a un valle famoso. Cuando los incas salen de su tierra original y migran, ¿a qué valle llegaron? Ah, buena observación, mi amigo Alex Jonathan. Te agradezco que ahorita contestamos con mucho gusto. Oye, mira, eh, te decía sobre este asunto. Mira, Dharma contestó. Dharma, excelente. Dharma, el Valle de Acamama, te felicito. Muy bien, también el amigo Alex Jonathan Chenter. Oye, Jonathan, Alex Jonathan, déjame contarte a tu pregunta. Eso de que San Martín abolió la esclavitud con la ley de vientres, primero la ley decía que solo aplicaba a hijos de esclavos, nacidos a partir del 28 de julio. Pero amigo Chente o Alex Jonathan Chente dice, ¿no, Guamán? En la práctica no se cumplió, mi amigo. En la práctica. Tal vez el deseo, pero en la práctica, ¿de qué valía a un niño ser libre si sus padres no lo eran? Y por último, si era libre, ¿a dónde iba a ir? ¿Tenía alguna tierra? ¿Tenía alguna propiedad? ¿Tenía algún trabajo? O sea, iba a seguir siendo mano de obra. Por eso recién, como muy bien expresas, Alex, recién en 1854, Ramón Castilla elimina la esclavitud. Y para eso no es todo, mi amigo Alex. Déjeme contarle que Ramón Castilla tuvo que pagar porque los llamados propietarios de estos esclavos pidieron que el Estado les indemnice, que el Estado les pague por sus esclavos. Y el gobierno les pagó, así como usted lo escucha. Mejor dicho, profe, con el dinero de la venta del guano también se compró la libertad de miles de esclavos en el Perú, así como lo escucha usted. Gracias. Seguimos con la pregunta con todos los muchachos y seguimos repasando el curso, ya que la juventud pregunta. Ah, Teresita. Gracias, Teresa. Teresa. Muy bien, Teresita Esther, te agradezco. ¿Qué dice Alex? A ver, ¿qué dice Alex? Ya. Está bien los muchachos, está bien. Gracias por alegrarme el día, mis jóvenes amigos. Entonces ahora les comento pues este detalle, ¿no? Sobre algunas cositas que tenemos como novedades, estamos leyendo también. Mira, en el gobierno de Leguía, atención para todos, ¿ah? Leguía se endeudó, ¿sí o no? Leguía se endeudó. La pregunta es, la deuda externa de Leguía en el onceño, ¿cuánto subió con Leguía en el onceño? ¿Cuánto habrá subido la deuda externa? ¿De cuánto a cuánto? Profe, no vale, ese es un dato, sí, pero importante. Ya, Marjorie acaba de hacerme una pregunta. Sí te voy a contestar, Marjorie, lo prometo. No se preocupe, sí le contestamos. ¿Sabías que con Leguía la deuda externa era 12 millones de dólares al principio? Y durante todo el oncenio lo subió a 124. De 12 encontró la deuda en 12 y en su gobierno lo sube hasta 124. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces subió la deuda con Leguía? Cuando yo entro, encuentro en 12 y cuando me voy lo dejo en 124 la deuda. Pues Leguía hizo obras, pero endeudándose, ¿o no? Ya, Marjorie, en todo caso en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial no hubo declaratoria de guerra, para nada, para nada. Hubo rompimiento de relaciones diplomáticas. En la Segunda Guerra Mundial, Marjorie,
ya la guerra estaba terminando. Cuando ya era el año 45 ya, prácticamente Alemania estaba cercada. Ya por el frente oriental avanzaban los rusos con la batalla de Stalingrado y por la parte occidental avanzaban los norteamericanos. ¿Te acuerdas del día D, el desembarco en Normandía? Entonces estaban cercando a los alemanes, ¿no? Por la parte oriental venían los rusos y por la parte occidental entraban los norteamericanos. Ya Alemania estaba cercada. Ya prácticamente la guerra ya la había perdido Alemania. En ese contexto ya se hablaba de formar la ONU o las Naciones Unidas, ¿no? En ese contexto es que Perú hizo una declaratoria de guerra, pero sin envío de tropas. Aclaración importante, no hubo envío de tropas. Fue algo casi nominal o de nombre nomás. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, fue el año 45 cuando la guerra ya estaba prácticamente terminada. Ya Alemania había caído prácticamente. Listo, Marjorie. Vamos, vamos, jóvenes, todavía pueden preguntar algunas cositas o yo les puedo preguntar. Repasemos el curso, tenemos para repasar el curso. Profe, no queda mucho tiempo, no hay problema. Pero otros detalles interesantes. A ver, por ejemplo, ¿sabían ustedes con respecto, les dije que Bustamante Rivero en su vejez llegó a ser miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿sí o no? Personaje notable, ¿ah? Tremendo personaje. Bustamante Rivero lo sacó el poder, pues Odría, ¿no? Odría le dio golpe de Estado a Bustamante, ¿sí o no? Pero Bustamante Rivero llegó a ocupar ese cargo. Otro peruano que llegó a ocupar un alto cargo así fue Javier Pérez de Cuellar, pues. Javier Pérez de Cuellar llegó a ser secretario general de las Naciones Unidas dos veces consecutivas. Cuando el año, no sé si tú recuerdas, en la década del 80, año 81 fue el conflicto Falso-Paquilla, año 82 fue la Guerra de las Malvinas. Cuando ocurre la Guerra de las Malvinas, pelea Gran Bretaña o Reino Unido contra Argentina, el mediador fue Javier Pérez de Cuellar. ¿No ves que él era secretario de Naciones Unidas? Él habló con Margaret Thatcher pidiéndole un cese al fuego, ¿no? Que se detenga esa guerra. Nosotros sabemos lo que pasó en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Pero el peruano Javier Pérez de Cuellar es el que hizo a menos las gestiones, ¿no? Para que esta guerra no se prolongue más. ¿Qué les parece? Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Que fue candidato para la presidencia. Él compite precisamente con Fujimori, pues, pero no le ganó, ¿no? O sea, fue derrotado, ¿no? Curiosamente. Y la ultimita, quería comentarles, eh, yo voy a aprovechar que va a haber de repente unos días libres, ¿no? ¿Por qué no? También, si se puede ir a algún lugar con la familia, pero siempre con los protocolos, respetando, teniendo los cuidados, la doble mascarilla, protector facial, el alcoholcito, siempre cuidándole, ¿eh? ¿Por qué no? Hay muchos lugares muy bonitos, ¿no? Pero yo estaba mirando un libro donde veo una foto de un cráneo fosilizado de un tigre diente de sable que está en el Museo de Historia Natural de San Marcos, ¿ah? Museo de Historia Natural de San Marcos.